Bienvenidos creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en Sinergia Digital entre Logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En esta ocasión, el tema que abordaremos lo hemos denominado Maquiavelo al desnudo, la mandrágora, la obra que burló al Vaticano y desenmascara el poder. Ciertamente fascinador. Soy Magna Nova, y hoy nos sumergiremos en una obra cumbre del teatro renacentista. La mandrágora de Nicolás Maquiavelo, considerada la mejor comedia italiana del siglo XVI, esta extraordinaria pieza teatral, escrita alrededor de 1518 y estrenada en Florencia en 1520, representa mucho más que una simple comedia de la época. Prepárate para un viaje fascinante por una de las obras maestras del Renacimiento. Nos disponemos a explorar una creación que rompió los moldes retóricos de su tiempo, divirtió incluso al Papa León X. Expone con humor las flaquezas de la sociedad florentina. La mandrágora de Nicolás Maquiavelo se destaca como la mejor comedia italiana del siglo XVI, un logro extraordinario que la sitúa en la cúspide del teatro renacentista. Esta obra no solo sobresale en su época, sino que trasciende el tiempo para ser reconocida como una de las más extraordinarias del Renacimiento y una verdadera obra maestra de la literatura universal. Escrita alrededor de 1518 y estrenada probablemente en 1520 en Florencia, La mandrágora alcanzó un éxito inmediato y duradero. Su originalidad, irreverencia y punzante ironía rompieron con los moldes retóricos de la época, estableciendo un nuevo estándar para la comedia italiana. La obra cautivó a audiencias diversas, desde el público general hasta las más altas esferas eclesiásticas, llegando incluso a entretener al Papa León X. La grandeza de la mandrágora reside en su hábil manejo de personajes vívidos y realistas, a través de los cuales Maquiavelo expone de manera humorística las flaquezas y la ruindad de la sociedad florentina de su tiempo. Esta comedia no solo entretiene, sino que también refleja la filosofía política y la visión del mundo de Maquiavelo, presentadas a través de una trama ingeniosa y personajes memorables que luchan por su felicidad, aplicando su virtud para forzar a la fortuna. En sus características y estilo, nos adentramos en los rasgos únicos que definen esta joya literaria del siglo XVI. La obra destaca por su originalidad, irreverencia y punzante ironía, rompiendo con los moldes retóricos de la época. Maquiavelo utiliza un manejo inteligente de los personajes para exponer de manera humorística las flaquezas y la ruindad de la sociedad florentina de su tiempo. El lenguaje de la mandrágora es directo y vivaz, alejándose de la artificiosidad común en el teatro de la época. Maquiavelo emplea un toscano coloquial que refleja el habla cotidiana de Florencia, dotando a los diálogos de una autenticidad y frescura que conectan inmediatamente con el público. La estructura de la obra es ágil y bien construida, con 5 actos que mantienen un ritmo constante y una tensión creciente. Maquiavelo demuestra su maestría en la construcción de la trama, entrelazando hábilmente los diversos hilos narrativos y creando situaciones cómicas que surgen de manera natural de los conflictos entre los personajes. El uso de la sátira es otro elemento distintivo de la mandrágora. Maquiavelo no se limita a provocar la risa, sino que utiliza el humor como herramienta para criticar las instituciones y valores de su sociedad. La Iglesia, la nobleza y la burguesía son objeto de su mordaz crítica, revelando la hipocresía y la corrupción que se esconden tras las apariencias respetables. La caracterización de los personajes es profunda y matizada, evitando los estereotipos simplistas. Cada personaje, desde el ingenuo Nicia hasta la astuta Lucrecia, está dotado de una psicología compleja que evoluciona a lo largo de la obra. Esta riqueza en la construcción de los personajes permite a Maquiavelo explorar temas profundos sobre la naturaleza humana y la moral. En cuanto al argumento, desentrañaremos juntos la ingeniosa trama que cautivó a audiencias desde Florencia hasta el Vaticano. La trama de la mandrágora se desarrolla en Florencia, donde Callimaco, un joven recién llegado de París, se enamora perdidamente de Lucrecia, la bella esposa del acaudalado y anciano abogado Micer Nicia. El matrimonio, tras 6 años sin concebir, anhela desesperadamente tener un hijo, lo que Callimaco ve como una oportunidad para acercarse a Lucrecia. Con la ayuda de Ligurio, un astuto parásito social, Callimaco se hace pasar por un renombrado médico especializado en fertilidad.
convence a Micernicia de que la única cura para la esterilidad de Lucrecia es una poción elaborada con mandrágora. Sin embargo, advierte que el primer hombre que yazca con ella después de tomar la poción morirá, sugiriendo que un desconocido sea sacrificado para este propósito. Micernicia, cegado por su deseo de tener un heredero, acepta el plan. Ligurio y Callimaco manipulan hábilmente a los demás personajes, sobornan a Fray Timoteo para que convenza a Lucrecia de la moralidad del acto y persuaden a Sóstrata, la madre de Lucrecia, para que influya en su hija. Finalmente, Callimaco, disfrazado, logra pasar la noche con Lucrecia. A la mañana siguiente, ella descubre el engaño, pero impresionada por la astucia y pasión de Callimaco, decide continuar la relación. Así, la obra concluye con todos los personajes aparentemente satisfechos, ilustrando la visión irónica y escéptica de Maquiavelo sobre la sociedad de su tiempo. Sobre su relevancia literaria y política, exploramos cómo una comedia refleja las profundas ideas de un pensador revolucionario. Aunque la obra trata de asuntos privados, contiene elementos que evocan al Maquiavelo autor de El Príncipe. Los personajes representan la escena florentina de la época, mostrando individuos avaros, corruptos, egoístas y fáciles de engañar. La comedia sirve como vehículo para Maquiavelo para expresar sus ideas políticas de manera sutil pero efectiva. A través de las acciones y motivaciones de los personajes, el autor ilustra conceptos clave de su filosofía política, como la importancia de la astucia y la adaptabilidad en la consecución de objetivos. La mandrágora refleja la visión maquiavélica de que el fin justifica los medios. El protagonista, Callimaco, emplea engaños y manipulaciones para lograr su objetivo, de manera similar a cómo Maquiavelo sugiere que un príncipe debe actuar para mantener el poder y el orden en el Estado. La obra también critica las instituciones de la época, especialmente la Iglesia, representada por el corrupto Fray Timoteo. Esta crítica velada a las estructuras de poder existentes se alinea con el pensamiento reformista de Maquiavelo, quien abogaba por un cambio en los sistemas políticos y sociales de su tiempo. La relevancia de la mandrágora trasciende su época, ofreciendo una perspectiva única sobre la sociedad renacentista y las ideas políticas emergentes. La obra no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la moral y las relaciones humanas, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. En los temas y visión del mundo, nos sumergimos en la perspectiva maquiavélica a través de sus personajes y situaciones. La comedia de Maquiavelo nos muestra una visión profundamente escéptica. ¿Cómo? Presentando personajes que no esperan que la vida les sonría, sino que luchan activamente por su felicidad. Su estrategia es fascinante. Aplican lo que él denomina virtud para forzar a la fortuna. Es decir, no esperan, actúan. El triunfo, según Maquiavelo, pertenece a quien mejor se adapta a los cambios y sigue el rumbo que el destino le depara. Detengámonos en dos conceptos claves: virtud y fortuna. La virtud para Maquiavelo no es la bondad tradicional. No, es astucia, habilidad, determinación. Significa tener la capacidad de adaptarse, calcular racionalmente y tomar decisiones audaces. La fortuna, por su parte, representa algo más que el azar. Es como una diosa caprichosa que influye en nuestras vidas. Puede favorecernos o perjudicarnos sin aparente lógica. Forzar a la fortuna es el arte de no quedarse quieto. Es manipular activamente el entorno, buscar oportunidades, superar obstáculos. Los personajes de la mandrágora son maestros en este juego. En definitiva, Maquiavelo nos muestra que el éxito depende de nuestra capacidad para aprovechar oportunidades, de nuestra determinación para transformar lo que parece un destino inevitable. Respecto a su impacto y reconocimiento, analizamos por qué esta obra sigue siendo aclamada 5 siglos después de su creación. La mandrágora es considerada la mejor comedia italiana del siglo XVI y una de las más extraordinarias del Renacimiento. Su grandeza reside en la autenticidad del mundo ético y humano que presenta bajo una perspectiva irónica y satírica. La mandrágora no solo es una obra maestra de la comedia, sino también un reflejo de la filosofía política y la visión del mundo de Maquiavelo presentada a través de una trama ingeniosa y personajes memorables. El impacto de la mandrágora se extiende más allá de su época. La obra rompe con los moldes retóricos tradicionales, ofreciendo una perspectiva fresca y audaz sobre la sociedad florentina. Su lenguaje directo y vivaz
junto con su estructura ágil, la convierten en una pieza teatral que sigue cautivando a audiencias modernas. La relevancia continua de la mandrágora se debe en gran parte a su capacidad para reflejar verdades universales sobre la naturaleza humana. A través de sus personajes astutos y situaciones cómicas, Maquiavelo explora temas como el poder, la moral y las relaciones humanas, que siguen siendo pertinentes en la actualidad. La obra también destaca por su crítica social y política. Maquiavelo utiliza la comedia como vehículo para expresar ideas revolucionarias sobre el liderazgo y la gobernanza que resuenan con lectores y espectadores contemporáneos. Su visión escéptica del mundo y su análisis de cómo los individuos navegan por las complejidades de la sociedad siguen siendo relevantes en el contexto político actual. El reconocimiento duradero de la mandrágora se debe a su brillantez literaria y su profundidad filosófica. La obra no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana. Su capacidad para combinar humor con comentario social agudo la ha convertido en un clásico atemporal, estudiado y admirado por generaciones de lectores, académicos y amantes del teatro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las obras cumbre del teatro renacentista, La mandrágora de Nicolás Maquiavelo. Recuerden, la verdadera sabiduría a menudo se esconde tras la máscara de la comedia, y Maquiavelo fue un maestro en este arte de la revelación a través de la risa. Hasta la próxima emisión, sigan explorando, sigan cuestionando y sobre todo, sigan desafiando las convenciones con la audacia de un Maquiavelo y la agudeza de un dramaturgo renacentista. La vida como la mandrágora está llena de giros inesperados y lecciones ocultas. Serie Frontera de la vida cuántica. Episodio 11. La mandrágora de Nicolás Maquiavelo. Este texto ha sido elaborado con la asistencia de Perplexity, integrando inteligencia artificial en el proceso creativo.